Unidad 1. Verbo to be y possessive adjectives. El verbo to be o verb to be, que significa ser, estar o tener según el contexto, es seguramente el verbo más utilizado en la lengua inglesa y también el más importante. Este se utiliza como el verbo principal y como auxiliar. Es irregular en pasado y en presente. En palabras más simples, el verb to be en español es lo que viene siendo el ser o estar. Por ello, para su correcta comprensión se debe entender el contexto de la oración en la que es utilizado. Por ejemplo, correcto. I'm engineer, yo soy ingeniero. El verbo to be en presente se utiliza principalmente para hacer referencia a algo verdadero en el presente o para dar información básica. Las formas del verbo en presente son am, is, are, entre otros. El verbo to be en futuro se utiliza la forma will be y se utiliza para hablar de algo que será o estará en el futuro. En el uso de contracciones con el presente simple negativo, puedes hacer la contracción de los pronombres personales I, you, he, she, it, we, you y they, con el verbo to be o surgen de la unión de dos palabras por medio de un apóstrofo. Las positivas adoptan tres formas, is, are, am, que acompañan a los pronombres personales del inglés con I, am, he, she, it, con is y we, you, they y con are. Pues tenemos los possessive adjectives. Son palabras que modifican un sustantivo para mostrar una forma de posesión, un sentido de pertenencia o propiedad a un animal, a una persona o cosa algo específica. Los adjetivos posesivos que se utilizan en el idioma inglés son my, your, our, its, he, his y their. Cada uno corresponde a pronombres de un sujeto. ¿Cuáles son los ejemplos de adjetivos posesivos? Los adjetivos posesivos más comúnmente usados son my, your, his, her, its, our, their y which. En orden, estos adjetivos corresponden a los pronombres I, you, he, she, it, we, they y who. Como sugiere su nombre, los adjetivos posesivos se utilizan a menudo para expresar posesión o propiedad. Y por ejemplo, queremos decir, el apellido de mi madre es Smith. Debemos ubicar primero el sustantivo o persona que posee, madre, mother, y luego agregar a este sustantivo, my mother's last name is Smith. Unidad 2. Present Continuous. El present continuous es el aquí y ahora. A diferencia con otras conjugaciones y tipos de presente en inglés, esta es la más fácil. Muchas veces se confunde con el presente simple. La fórmula estructura del presente continuo es muy sencilla. Sujeto más am, are, is, verbo to be más verbo acabado e ing. Ejemplo, you are studying English. Ejemplo, she is working a lot lately. Ejemplo, they are going to zoo next Saturday. Y así nos vamos hasta los demás ejemplos. Para usar en negativa el presente simple con cualquier verbo que sea diferente al to be, usamos el auxiliar don't o doesn't, normalmente contraídos. No quiero eso. I don't want that. Nosotros no votamos. Positiva. La fórmula estructurada del presente continuo es muy sencilla. Sujeto más am, are, is y verbo to be más verbo acabado en ing. Unidad 3. Simple present o presente simple. El presente simple es uno de los tiempos verbales en inglés. Su uso correcto es muy importante porque se utiliza para múltiples situaciones. El presente simple en inglés es el tiempo verbal indicado cuando quieres expresar alguna de las siguientes condiciones. Número 1, dar a conocer acciones o estados permanentes. Número 2, comunicar acciones o estados que se repiten en el tiempo.
3. Transmitir rutinas, hechos continuos y que se repiten de forma diaria o con periodicidad determinada. Número 4. Dar instrucciones o indicaciones. Y por último, número 5. Mencionar los hechos y compromisos o citas que ocurrirán en el futuro en una hora y día determinados. Un error común es creer que el presente sirve para hablar de las acciones o estados que ocurren en el momento preciso en el que se habla. Esto es incorrecto. Para estas situaciones se utiliza el presente continuo. Afirmativo. La fórmula básica para que este tipo de oración sería el sujeto más el verbo más el complemento. Existe una regla que solo aplica para las oraciones en presente simple afirmativo. Si el verbo termina en X, SH, CH o S y Z, se le debe agregar al final es. Negativo, la estructura del simple present o presente simple de verbo to do en forma negativa es sujeto más auxiliar does o do más not más el verbo más cuando to do funciona como verbo ordinario hacer, se utiliza el auxiliar don't o doesn't delante del verbo. Unidad 4. Presente continuos contra presente simple. Aquí no vamos a hablar sobre una pelea sobre el presente continuos contra el presente simple. Aquí vamos a hablar sobre las diferencias entre ambas. El presente continuo indica acciones que pasan mientras hablas. El presente simple indica acciones habituales o permanentes. Por ejemplo, Peter goes to the supermarket on Saturdays. Peter va al supermercado los sábados. El presente simple se estructura con el verbo en su forma infinitiva, mientras que el continuo usa el verbo infinitivo más el ing. El present continuo se construye con el verbo to be en todas sus formas, mientras que el present simple no es imprescindible. Present continuous. El present continuous es el aquí y ahora. La fórmula estructurada del presente continuo es muy sencilla. Sujeto más am, are, is, verb to be, verbo acabado en ing. Ejemplo: Rafael is playing with Santi. Sujeto Rafael, is, verb to be, playing. Presente simple. El presente simple se puede dividir en dos grupos de pronombres: I, yo, you, tú, we, nosotros, they, ellos, he, él, she, ella, it, ello, para cosas o animales. La fórmula básica para este tipo de oración sería sujeto más verbo más complemento. Al utilizar los pronombres personales he, she, it, sustantivos y nombres propios en singular, el verbo sufre modificaciones de acuerdo a lo siguiente. Si el verbo termina en X, SH, CH o SS y Z, se le debe agregar al final es. Ejemplo: Elizabeth is reading it. Bueno, muchísimas gracias por tomarse su tiempo. Gracias por prestar atención.